Hola, estamos de nuevo en el programa Historias Reales. Yo soy Loide Batilde, la pastora de la Iglesia Centro Cristiano Puerta del Cielo, aquí en Rota. Y en este día es un placer estar nuevamente con todos vosotros, que sabemos que fielmente cada semana nos siguen y nos escuchan. Me gustaría en este día leer unos versículos muy curiosos que encontramos en la Biblia, en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Leemos que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y un poco más adelante dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y realmente en estas frases encontramos que al Señor le agrada poder salvar a las personas por medio de la predicación del Evangelio. Y eso parece una locura, ¿no? Sin embargo, el Señor ha escogido tocar nuestra vida y hablar al corazón de cada uno de nosotros, más bien por medio de su palabra que de la nuestra. Por eso dice que escoge más bien a lo necio del mundo o a lo débil, porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por nuestros muchos estudios que podamos llegar a convencer a alguien de que Cristo vive y que realmente puede cambiar su vida, sino que es Él el que hace la obra y la hace por medio de personas que simplemente con un corazón sencillo y humillado reconocen que no son nada sin Dios, pero que con Dios lo pueden todo. Y de esto también queremos hablar en esta mañana, escuchando un testimonio, ¿no? Una historia de alguien que en el momento en el que conoció a Dios, su vida cambió por completo. Así que le damos la bienvenida en esta mañana a una persona que es una consierva y es una amiga. Porque, bueno, como sabéis, llevo 7 años aquí en Andalucía y la persona que vamos a entrevistar hoy es una muy buena amiga que el Señor me regaló, y estoy convencida de que en este día va a edificar a cada uno de los que están escuchando. Así que le damos la bienvenida en esta mañana, Fanny. Hola, encantada de estar aquí. Gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Yo te conozco, pero las personas que están escuchando el programa quizás no te conocen o conocen en parte tu historia, ¿no? Así que, bueno, primeramente, tú eres de... Yo soy de Rota. Tú eres de Rota. Yo soy roteña. Eso. ¿Pero vives ahora? Estoy viviendo en Conil. En Conil. Cuando cumplí 17 años, mis padres pues se fueron de aquí, de Rota, nos fuimos a Conil, un pueblecito también de Cádiz, muy hermoso también, muy bonito. Y bueno, allí sigo viviendo. Tú te vas de una playa a otra, ¿no? A otra. La playa tiene que estar. La verdad es que sí, que aquellos que vivimos en un pueblo donde hay playa, si no lo tiene, yo creo que algo falta, falta. Es cierto, sí, es cierto. Sí. Bueno, pues Fanny, mira, nosotros normalmente, como saben, en este programa contamos nuestras historias y contamos sobre todo la historia de nuestra vida de fe con Dios. Entonces, nos gustaría escuchar cómo y cuándo conociste tú al Señor. Cuéntanos. Pues mira, mis padres no son creyentes y bueno, yo tuve una infancia, o mejor dicho, una adolescencia complicada. Yo era una niña muy rebelde y bueno, desde muy pequeñita siendo una adolescente, 11 o 12 años, comencé a introducirme en el mundo de las drogas. Y bueno, poco a poco pues fui cayendo más profundo, ¿no? Y bueno, una de las razones por las que mis padres se fueron de Rota fue también por eso, ¿no? Para quitarme de todo este ambiente y demás. Ellos en su necesidad de querer hacer algo con mi vida, y bueno, también mi hermana también se metió en este mundo, pues los pobres queriendo pues un poco querer ayudar, se fueron de Rota, nos fuimos a vivir a Conil. Obviamente seguimos igual, en el mismo, puede ser incluso que hasta peor, ¿no? Porque la droga cada vez que vas consumiendo, cada día que pasa te va hundiendo todavía más, ¿no? Y bueno,
llegó un momento en mi vida que tomé la decisión porque ya estaba bastante quemada. Gracias a Dios era joven todavía y yo creo que a los 21 años, comenzando los 21 años, pues tomé la decisión de ingresar en un centro de rehabilitación allí en Jerez. Y bueno, era cristiano, un centro cristiano, y allí fue donde tuve mi primer encuentro con el Señor, a través de tomar la decisión de ingresar en el centro de rehabilitación. Y bueno, allí, al ser un centro cristiano, pues obviamente íbamos a los cultos, escuchamos la palabra de Dios, teníamos nuestros devocionales, en fin. Y allí fue donde pude tener ese encuentro real con Dios que cambió completamente mi vida. Y si tú piensas en tu vida en ese momento, ¿no? Tú has dicho que eras muy joven todavía, Sí. que te veías rebelde, ¿no? Hoy en día tú miras atrás y ¿qué crees? ¿Cuál era tu necesidad? ¿Realmente tú qué era lo que estabas buscando? ¿Por qué empezaste? Porque empecé. La verdad es que si nos vamos para atrás, yo creo que todo el mundo que me escucha y es de mi generación, sabemos que los 80 fue una época muy complicada, en el sentido de que empezó a salir toda clase de droga, más libertad, en fin. Y porque yo nací en un seno de familia más o menos estable, obviamente con sus problemas, con su diferencia entre mi padre y mi madre, pero bueno, no me puedo quejar en ese aspecto. Eso no me llevó a consumir. Quizás un poco también las amistades en las cuales pues empecé a relacionarme en el colegio. Yo creo que me llevó un poquito de todo. Fue un cúmulo quizás de muchas circunstancias, pero no puedo decir exactamente me llevó este problema o yo, no sé, o me ocurrió algo concreto en ese momento que me hizo meterme en ese mundo, sino yo creo que fue un poco quizás de todo. Y eso, conocí quizás gente también que ellos tampoco consumían en ese momento porque éramos jóvenes, teníamos 11 años por ahí, pero sus padres eran traficantes. Y entonces me empecé a envolver en ese círculo. Y quizás un día de los que me empiezan a fumar te dan, dice que no, y al otro día pues consume, como porque tampoco tienes una identidad clara, ni sabes nada de nada, aunque te creas que puedes saber mucho, pero no sabes lógicamente nada, y ahí empecé, ahí empecé. Bueno, eso es interesante porque no me esperaba esta respuesta, ¿sabes? Porque normalmente en la mayoría de los casos las personas que tienen problemas a lo mejor con la droga, con el alcohol, que ves que se quedan con un determinado tipo de adicción, lo normal, lo primero que pensamos, esta persona tenía problemas en su casa o esta persona está intentando huir de su realidad. Sin embargo, es muy importante escuchar tu historia porque como padres, los padres que estamos escuchando también, y como jovencitos o adolescentes, ¿no? Nos podemos dar cuenta de que puedes vivir en un entorno estable y aún así caer hasta el fondo. O sea, caer y verte envuelto en situaciones en tu vida en la que no te habrías imaginado que podrías estar simplemente por amistades con las cuales te estás juntando. Y la verdad que es importante que como padre cuidemos las amistades de nuestros hijos y también que los adolescentes cuiden mucho de las personas con las cuales están saliendo. Incluso si hay algún adolescente que está escuchando, te voy a decir una cosa que le dijo una jovencita a mi hija en un momento de su vida, que Eliana, que es una de las responsables de jóvenes en la iglesia, le dijo: mira, si por una temporada de tu vida te tienes que quedar más o menos sola, es mejor quedarte sola que juntarte con gente que te puede dañar. Y la verdad que en ese momento a mí me dolió, porque era como, ¿cómo va a estar sola mi hija? Pero es cierto, el entorno puede condicionarnos de una forma muy grande. Bueno, pues dijiste que Dios cambió completamente tu vida, ¿no? ¿Qué cambios trajo el Señor a tu vida a nivel personal, caracterial? Pues todo, la verdad que todo. Y porque yo siempre he sido una persona, aunque haya estado en ese mundo, siempre he sido que no quería saber absolutamente nada del Señor. A mí que no me hablaran del Señor para nada, mamá, era más bien seca. Si alguien me decía algo del Señor, yo era con mi mundo y mi historia.
Y una de las cosas que yo le di gracias al Señor, porque aparte de librarme de la adicción, también es que claro, cuando conoces al Señor es un cambio, ¿no? Un cambio de mente, de mentalidad. Y claro, todo eso lo he experimentado, porque yo para nada creía en el Señor, para nada lo buscaba. Sin embargo, cuando ya empecé a tener ese encuentro, y me costó, cuando estaba en el centro yo estaba muy a la defensiva cada vez que hablaban cosas del Señor o iba a la iglesia. Pero poco a poco yo creo que Dios, como Dios es amor y nos conoce, poco a poco Dios comenzó a hacer una obra en mí, y llegó un momento en que en medio del culto dijo el pastor que quién quería aceptar al Señor, y yo me acuerdo que hubo una lucha en mí. Ese día no pude decir que no, levanté mi mano, me fui súper quebrantada al altar, y desde ahí cambió por completo todo, todo. Mi forma de pensar, mi forma de actuar, fue un cambio totalmente radical. Además yo conocí al Señor y me enamoré tanto de Él que yo, la verdad, yo siempre lo digo, yo sé que soy un milagro de Dios, porque por regla general la gente que consume droga suele tener recaída. Y yo fue conocer al Señor y no volver a consumir nunca más. No he vuelto a consumir absolutamente nada. Ha hecho un milagro instantáneo en tu vida, y un cambio radical. Pues mira, interesante, ¿no? Tú acabas de decir que no querías saber nada de Dios. No, absolutamente nada. Y resulta que ese Dios que conociste te conquistó tanto que le entregaste toda tu vida. Porque para los que no te conocen, hoy tú estás sirviendo a Dios como pastora dentro de una iglesia. Y tu vida ha cambiado, pero por completo, ¿no? Sí. Y nos gustaría un poco saber cómo ocurrió esto del llamamiento en tu vida. O sea, ¿cuándo empezaste a entender que Dios te estaba llamando al ministerio? ¿Cómo respondiste? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos un poco. Pues mira, cuando yo empecé a conocer al Señor, en mí surgió una hambre. Yo me acuerdo que incluso la obrera, que en ese momento estábamos en el centro, ya hace tiempo que tuve una conversación con ella, que nos volvimos a encontrar, y siempre me decía, me recuerdo cuando tú empezaste cuando aceptaste al Señor, que me volvía loca porque era las noches enteras hablando con ella, que me explicara más. Hubo un hambre en mí, se despertó un hambre de querer conocer más al Señor, una inquietud para que las personas que no tienen al Señor conocieran de Él, porque si no estaban perdidas. Y bueno, a través de ahí, ¿no? Surgió, desde ese momento, desde el primer momento surgió esa necesidad de conocerlo más y acercarme. Y yo siempre he tenido deseos de servirle a Él. Yo creo que por tanto de lo que Él me ha dado, siempre ha habido en mí esa generosidad de servirle a Él, de estar sirviéndole a Él. Entonces yo creo que desde un comienzo, siempre, porque incluso estando en el centro, yo sé que las responsables podían contar conmigo, porque ya empecé a tomar pues otra responsabilidad, y yo sabía que ellas podían contar conmigo. Cuando me vine del centro, que yo duré en el centro 1 año y 8 meses más o menos, entonces fui ya para Conil, y de momento pues me involucré en la iglesia, que allí estaba pastoreando a Andrés y Martina de Sousa y unos pastores de Brasil, y bueno, yo me involucré allí. Y bueno, al poco tiempo ya estaba al lado del pastor sirviendo, ya me pusieron de líderes de jóvenes, y bueno, y eso fue poco a poco, fue a más, ¿no? Bueno, aquí yo creo que podemos destacar 2 cosas. Una, que va un poco en la línea con lo que leímos al principio, que a veces nos sentimos tan poca cosa, o tenemos tan baja autoestima, o estamos mirando más a nuestros errores pasados, que creemos que Dios no puede hacer nada con nosotros. Sin embargo, que vamos de leer, y estamos escuchando la historia de Fanny, de que el Señor escoge a lo débil para avergonzar al fuerte. ¿El fuerte quién es? El fuerte es este mundo, es la sociedad, es incluso esos miedos y lo que nos quiere transmitir, ¿no? Las personas o el mundo a nuestro alrededor, o nuestros propios miedos, que se convierten a veces incluso en gigantes en nuestra vida, ¿no? Pero estamos viendo que Dios se puede usar de cualquier tipo de personas, independientemente de nuestro trasfondo y de nuestros errores. Y aparte de que tú pues,
te caíste o pudiste hacer unos errores en tu vida y rectificaste, ¿no? Yo me pregunto también, porque yo también como mujer lo he vivido, tú como mujer, ¿cómo viviste esto del ministerio? O sea, ¿cómo realmente viviste el hecho de que Dios te estuviera llamando a ti siendo mujer? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? Cuéntanos algo. A ver, siempre ser mujer lo tiene un poco más difícil que el hombre. Aunque gracias a Dios, a donde nosotros estamos hay libertad y hay reconocimiento al ministerio de la mujer, pero sí es verdad que quizás lo tenemos un poco más complicado, ¿no? Un poco más difícil. En mi tiempo, pues gracias a Dios a mí me dieron libertad para servir y para trabajar, pero sí tengo que reconocer que el hecho de ser mujer, pues quizás en algunos aspectos estuve más parada. Pero bueno, lo que Dios comenzó lo lleva a su fin, ¿no? Y bueno, Dios empezó también a tratar, a levantarme y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Gracias a Dios, hoy en día sirvo con libertad y bueno, el ministerio lo pone el Señor y también en su gracia Él nos da ese crecimiento, ¿no? Ministerial también. Pues sí. Entonces, pues bueno, abierta estoy a que el Señor me siga tratando y me siga llevando a más con Él, ¿no? Pero sí, lógicamente, ser mujer es difícil. En un mundo también donde el hombre, pues el que ha llevado quizás no toda la batuta, podríamos decir, pero bueno, gracias a Dios tenemos libertad, ¿no? Para servir. Y hoy en día, como dijimos al principio, tú estás pastoreando la iglesia de Cádiz y de Conil, Sí. ¿no? En conjunto con tu marido, Quique Moreno. Y si pudieras decirnos qué es lo que más te gusta de lo que hace, ¿qué sería? El trato con las personas, el estar con las personas, el poder conocerla, poder ayudarla en la medida que podamos, el que se sienta parte de una familia, de que no está solo, de que hay un cuerpo, que somos todos uno y que juntos vamos a tirar hacia adelante. Y que juntos vamos a ir venciendo las adversidades y que no están solos. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, no están solos, que estamos ahí también para ayudarle, para aconsejarle. Entonces eso sí me apasiona. Además, cuando tú inviertes tiempo, esfuerzo, cansancio, cuando tú inviertes todo en ti para darlo a otras personas y tú ver fruto, merece la pena. Merece la pena. Pues mira, Fanny, ¿qué le dirías tú a alguna joven o a alguna mujer que en su casa, pues a lo mejor está con deseos, con sueños en su corazón y está dudando, ¿no? Si realmente puede hacer algo en su vida o no? ¿Tú qué le dirías a estas mujeres? En el Señor te estás refiriendo. Bueno, yo lo primero que le diría es que sea obediente. Porque a mí me enseñaron y yo siempre eso lo he tenido como algo mío y he visto la bendición, que en la obediencia está la bendición. Entonces, si realmente Dios te ha puesto un llamado, tienes deseo de servir al Señor, lo primero que quiero decirte es ser obediente. Obediente a Dios, obediente a tus pastores, no quieras apresurarte, sino simplemente busca al Señor, sirve. Porque una de las cosas que yo siempre he hecho es servir. No me importaba si era limpiar, no me importaba si era cuidar. A donde yo veía una necesidad, yo estaba ahí, ¿no? Porque ahí es donde se nota realmente el verdadero ministerio, el servir a donde Dios te ponga, ¿no? Y ya Dios hará su obra, Dios hará su propósito, ¿no? Como dije antes, ¿no? En cada uno de nosotros. Y por supuesto, pues, sigue creciendo en el Señor, coméntaselo también a vuestros pastores, el deseo de servir, si tienes un llamado de parte de Dios, pues también decírselo para que vuestro pastor esté orando y esté también aconsejando y bueno, dejar que Dios siga haciendo su obra, no apresurarse, porque muchas veces nos apresuramos, queriendo que ya tengo un llamado, ya yo sé lo que Dios me ha dicho, ¿no? Y nos apresuramos a querer correr quizás más de lo que el Señor nos está diciendo. Entonces a veces tenemos que pararnos y dejar que Dios haga su obra en nosotros.
Pues vamos finalizando con este programa, pero nos gustaría que, como nos escuchan diferentes tipos de personas, ¿no? Tanto jóvenes, menos jóvenes, personas que han conocido a Dios, personas que no han conocido a Dios, solemos terminar el programa dedicando unas palabras a las personas, así que te pediría que le dijeras algo a los oyentes, algo que te gustaría que se quedaran con eso. Bueno, yo le diría acércate a Jesús. Y si tienes una necesidad, si estás buscando quizás una solución y estás bebiendo de otra fuente, yo te diría acércate a Jesús porque es la única agua que va a poder saciar toda tu vida y es el único que va a traer esa paz, esa seguridad y esa certeza, ¿no? Y ese propósito por el cual tú estás aquí en la tierra. Aunque yo quiero terminar con esta última palabra, acércate a Jesús. Muchas gracias, Fanny, por estar con nosotros, por ese día tan bonito que ha sido muy bonito. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si quieres saber algo más acerca de este Jesús del cual hemos estado compartiendo, estamos en Rota, en la calle Venus número 9, y este programa es Historias Reales.